Muy bien, el primer grupo de tolerancias geométricas, no estamos hablando de las tolerancias dimensionales, las geométricas utilizadas en DG&T son las tolerancias de forma. La característica común de este grupo de tolerancias es que no utilizan algún otro elemento como referencia. Y estamos hablando de la planicidad, la linearidad o rectitud, circularidad, cilindricidad. Cuando se analiza la forma de un objeto, debe tomarse en cuenta la planicidad de su superficie, la linealidad de sus elementos que son lineales en el dibujo, la redondez de una sección circular o qué tan cilíndrico es el objeto. ¿Sí? La norma UNE, o sea, la norma unificada que ya incluye el DG&T, es la UNE 1121-1 de 1991. ¿De acuerdo? ¿Qué es la rectitud? En la rectitud, un elemento de una superficie plana o circular es una línea recta, o sea, en el dibujo es una línea recta, ya sea una parte plana, por ejemplo, de un fresado, o un torneado, o la superficie del diámetro exterior o del interior, pues son una línea recta. Cada elemento longitudinal de la superficie debe estar comprendido entre dos líneas paralelas separadas por la cantidad especificada de la tolerancia. Entonces, cuando se especifica esta tolerancia de rectitud, se trazan dos líneas paralelas imaginarias separadas en el tamaño de lo que indique el cuadro de control con la rectitud, ¿no? El RFS está implícito. RFS es la independientemente del tamaño de la característica, ¿sí? Normalmente la rectitud siempre se utiliza independientemente del tamaño de una característica de la que estemos hablando, por ejemplo, un diámetro, una longitud, una superficie. No debe violarse la forma perfecta de la frontera a menos que se utilice el modificador de independencia. Ese es el modificador I para la característica relacionada con el elemento de superficie, ¿sí? No se permite el uso de datum. Datum significa característica de referencia. Recordemos que algunas características están, la tolerancia está con referencia a otra característica. En un eje, para una característica de tamaño cilíndrica, es una línea recta, ¿sí? La línea media derivada de una característica de tamaño cilíndrica debe estar comprendida dentro de la zona de tolerancia cilíndrica especificada. Esto lo vamos a entender ahorita que vemos las gráficas. Se aplica RFS, independencia del material, o MMC, que es máxima condición de material. Se puede sobrepasar la frontera de forma perfecta a máxima condición de material. Ahorita vamos a ver por qué. No se permite el uso de datum o características de referencia. Ya hablamos que la rectitud normalmente no utiliza una característica de referencia. Muy bien. Hablamos de rectitud. Al proyectar la zona de tolerancia sobre un plano, queda limitada por dos rectas paralelas separadas una distancia. ¿Y cuál va a ser esa distancia? Pues la cantidad que tenga la indicación de rectitud. Aquí tenemos un cuadro de control con la indicación de rectitud y está señalando a este diámetro exterior de esta pequeña barra que tengo aquí, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Cualquier línea de la superficie indicada por el rectángulo de tolerancia deberá estar comprendida entre dos rectas paralelas equidistantes 0.05 milímetros. Pues esta es la especificación, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Aquí, en esta parte donde está señalando, yo trazo dos líneas imaginarias separadas por 0.05 milímetros, que es lo que me está indicando, ¿sí? Entonces la superficie real de la pieza debe quedar comprendida siempre dentro o entre esas dos líneas imaginarias, ¿sí? A eso se llama rectitud. Rectitud, ¿sí? Entonces, esta es la forma de medir la rectitud. Muy bien. Otra forma de medir la rectitud. La zona de tolerancia es un cilindro de diámetro T. Un cilindro, oigan bien,
ya no son dos líneas paralelas, sino que es un cilindro. Siempre que el valor de la tolerancia venga precedido por el signo de diámetro. Este es un modificador, ¿sí? ¿Se acuerdan? Este modificador indica que la tolerancia es diametral. Entonces, fíjense que está señalando el mismo diámetro exterior de esta pieza, ¿sí? Rectitud diametral de 0.08 milímetros. El eje componente señalado por el rectángulo de tolerancia deberá estar comprendido en el interior de un cilindro de diámetro 0.08. En el otro caso eran dos líneas paralelas, en este caso es un cilindro imaginario con un diámetro de 0.08, y entonces la línea real de la superficie que se está señalando debe estar comprendida dentro de ese cilindro. ¿Sí? ¿Me explico? Quiere decir que se puede tener variación tanto en un sentido, en este sentido, como en el sentido perpendicular, ¿no? En ambos sentidos. Entonces, esa es la tolerancia cuando se antecede el símbolo de diámetro. Tolerancia diametral se llama. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la especificación de rectitud de un elemento de superficie circular, pero con independencia del material. ¿Cómo se hace esto? Este es el dibujo. Fíjense el cuadro de control. Está marcando rectitud de 0.02 y marca esa superficie. ¿Sí? Sabemos que esa superficie es una barra, entonces está marcando en este punto. ¿De acuerdo? Y tenemos las tolerancias dimensionales. Esta va de 15.89 a 16 milímetros de diámetro esta barra. Muy bien. La tolerancia de rectitud debe ser menor que la tolerancia de tamaño. ¿Sí? Entonces, si se fijan, el rango de esta tolerancia es mayor que el rango que nos están dando aquí en la tolerancia geométrica. ¿De acuerdo? Este es mayor. Debido a que la tolerancia de tamaño debe ser verificada primero, siempre antes de medir rectitud se debe verificar las tolerancias dimensionales. En este caso es el diámetro, ¿no? Puede suceder que no se disponga de toda la tolerancia de rectitud en el caso de elementos opuestos en piezas que han sufrido deformaciones cóncavas, ¿sí? Fíjense en el dibujo. Esta es una deformación cóncava. El plano, el diámetro que nos pide la pieza es 16. ¿Ya lo vieron? Aquí está. 16. Entonces, y la tolerancia de rectitud nos pide 20.02 milímetros. ¿Sí? Ese es el diámetro, el ancho que puede variar nuestra pieza. Puede estar cóncava, ¿ya viste? Como que está acá, ¿ya vieron? Cóncava. Pero no debe rebasar tanto el diámetro máximo, que es 16, como la zona de tolerancia. Fíjense, no debe rebasar las 0.02 milímetros. ¿De acuerdo? En el caso de elementos convexos, como en este caso, la superficie está convexa. El diámetro máximo es de 16, ¿sí? Y la tolerancia de rectitud es 0.02. Quiere decir que la parte convexa no debe rebasar los 0.02 de un extremo al otro. ¿Ya lo vieron? Entonces esa es la tolerancia de rectitud. O puede ser de esta forma, ¿sí? Que esté de un lado cóncava y del otro convexa, ¿no? Cualquiera de las dos variaciones no debe rebasar los 0.02 que tiene la tolerancia. ¿Ya lo vieron? Ni acá y por supuesto acá tampoco. ¿Sí? El diámetro pues va a ser al máximo permitido. Muy bien. Especificación de rectitud de un eje con independencia del material. ¿Sí? Tenemos el mismo eje. La tolerancia dimensional es la misma, ¿ya lo vieron?
Dice, cuando se requiera, la tolerancia de rectitud puede ser mayor que la tolerancia de tamaño. En este caso es 0.04. Entonces, el rango 0.04 es mayor que el rango dimensional. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Entonces, la tolerancia de tamaño se debe verificar primero. Primero hay que checar los diámetros. Esto normalmente se hace en los extremos, ¿no? El efecto conjunto de la variación de tamaño y forma produce una frontera externa máxima igual al tamaño en la condición máxima condición de material más la tolerancia de rectitud. Esta frontera excede el tamaño a máxima condición de material y por ello no aplica la regla número 1. Ya vimos que hay reglas a la hora de aplicar el DG&T, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? El diámetro máximo de los extremos de nuestra barra va a ser 16, porque esa es la tolerancia dimensional. Pero a la hora de trazar la tolerancia geométrica, ¿sí? En este caso tenemos que sumarle los 0.04 que tiene tolerancia. Es como si nosotros hiciéramos un buje con esta medida 16.04 y por él hiciéramos pasar a nuestras piezas. Nuestras piezas de diámetro tienen 16, pero por la deformación permitida por la tolerancia deben poder pasar hasta en un diámetro de 16.04. ¿Sí? Entonces, así está la cuestión en este caso. ¿Sí? Fíjense que es el caso con independencia del material, pero cuando la tolerancia geométrica, el rango es mayor que la tolerancia dimensional. Otro caso, especificación de rectitud de un eje a máxima condición de material. Vamos a ver qué significa esto. Fíjense en el cuadro de control. ¿Sí? Ahora indica rectitud de 40.04 más bien, porque son milímetros. Y tiene el modificador de máxima condición de material. ¿Ya lo vieron aquí? La tolerancia dimensional es la misma. El máximo es 16. ¿De acuerdo? Dice, cuando se requiera, la tolerancia de rectitud puede ser mayor que la tolerancia de tamaño. Ya vimos que es mayor el rango. Al especificar máxima condición de material como un modificador, se permite una tolerancia de rectitud adicional. ¿Sí? Es lo que les comentaba yo al inicio, que el usar las tolerancias geométricas muchas veces amplía las tolerancias. Este es uno de esos casos. ¿Sí? La tolerancia de tamaño debe verificarse primero. O sea, primero vamos a checarle los diámetros en los extremos, ¿no? El máximo es 16, hasta ahí sigue todo igual. El efecto colectivo del tamaño y la variación de forma produce una condición virtual igual al tamaño a máxima condición de material más la tolerancia de rectitud. Esta frontera excede el límite de tamaño a máxima condición de material, por lo que la regla 1 no se aplica. ¿Sí? Ya vimos las reglas. ¿Qué pasa aquí? Yo tengo esta barra con un diámetro de 16, aquí está indicado. ¿Ya lo vieron? 16. El diámetro puede ir de 16 hasta de 15.89. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? De 16 hasta 15.89. El máximo es 16, el mínimo es 15.89. Esa es la tolerancia de dimensión. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo se comportaría la tolerancia geométrica utilizando el modificador M. ¿Sí? Si mi barra tiene 16, la tolerancia geométrica yo tengo que poner 40. Entonces el diámetro final de mi buje para checar esta barra va a ser de 16.04. ¿De acuerdo? Pero en el caso de que mi barra no tenga los 16 y empiece a disminuir, ¿sí? ¿Qué voy a hacer yo? El diámetro de mi buje no lo voy a disminuir. Por tanto, la tolerancia de rectitud tiene que ampliarse. ¿Sí? Vámonos hasta el caso de que sea 15.89.
la diferencia quedarían en 150 o punto 15, ¿sí? ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque de 15.89 a 16.04, que es el máximo, hay punto 15 de diferencia. Entonces ahí la tolerancia de rectitud quedaría en punto 15. Haría yo mi buje a 16.04, pero como el diámetro es de 15.89, el diámetro de la barra, entonces voy a tener punto 15 de espacio. Va a pasar mucho más fácil. Y por tanto se dice que utilizando la tolerancia geométrica se amplía la tolerancia en general, ¿sí? Obviamente, si nosotros indicamos esto en el dibujo, quiere decir que esa ampliación de tolerancia no le va a afectar a la funcionalidad de lo que vaya a ser esta barra, ¿de acuerdo? Entonces, este es otro de los casos. Especificación de rectitud de un eje por unidad de longitud con una especificación de rectitud total, ¿sí? Fíjense aquí, en este cuadro de control. Tiene la indicación de rectitud, pero tiene dos especificaciones. En la primera dice que es punto 4, ¿sí? Y en la segunda dice que es punto 1, diagonal 25. ¿Qué significa esto? ¿Sí? La tolerancia dimensional es la misma, va de 15.89 a 16, es la misma barra, pero ahora nos están indicando que tiene una longitud de 100 milímetros. Cuando sea requerida, la tolerancia de rectitud puede ser más grande que la tolerancia de tamaño, ¿sí? Eso es lo primero que debemos ver. El rango, por ejemplo, de este punto 4 es mucho más que el rango de la tolerancia dimensional. El punto 1 es menos, pero ahorita vamos a explicar por qué, ¿sí? La línea media derivada del tamaño real de la característica debe estar dentro de una zona de tolerancia cilíndrica. Porque aquí tenemos el modificador que es cilíndrica o es diametral la tolerancia, de punto 4 de diámetro para los 100 milímetros de longitud total. O sea que este punto 4 es la variación que va a tener. Fíjense aquí, tengo punto 4 de diámetro en la zona de tolerancia. El centro de mi barra, o los diámetros como ustedes quieran, o los exteriores, van a tener una variación o una deformación máxima de punto 4 diametral, ¿sí? Diametral, ahí está, a todo lo largo. Pero también dice que va a tener la misma variación, pero ahora de punto 1 cada 25 milímetros. O sea que yo voy a agarrar 25 milímetros de la longitud total que tengo aquí, un tramo de 25, y en ese tramo de 25 no me puede variar más de punto 1, ¿sí? Entonces es una rectitud que se checa dos veces, tanto a todo lo largo con punto 4 como en 25 milímetros. Cualquiera de los 25 milímetros el que yo agarre no debe variar más de punto 1, ¿sí? Independientemente del tamaño de la característica, cada elemento circular de la superficie debe estar dentro de los límites de tamaño específicos, ¿sí? Entonces, si yo agarro esta zona, el diámetro aquí debe tener esta tolerancia, ¿de acuerdo? No debe rebasar esta tolerancia, pero la variación por rectitud sí puede variar hasta punto 1, ¿de acuerdo? Entonces, también se puede utilizar la rectitud de esta forma. Otra más, especificación de rectitud de una superficie no circular. Aquí ya vamos a hablar de una superficie que es plana. Este es el dibujo. Fíjense, aquí está el dibujo con las dos vistas, una vista lateral y una vista frontal, ¿sí? Y en la superficie en forma lateral dice que va a haber una rectitud de 0.05, mientras que en la superficie de la cara frontal, en el otro sentido, va a haber una rectitud de 0.01, ¿sí? La tolerancia de rectitud debe ser menor que la tolerancia de tamaño y aplicarla únicamente en la vista donde aparece la superficie como una línea, ¿sí? O sea, esta la vamos a medir en esa vista y esta la vamos a medir en esta otra vista, ¿de acuerdo? Sin embargo, una tolerancia puede ser aplicada por cada vista si es requerido, como en este caso.
Una tolerancia para esta vista y otra tolerancia para esta vista, dependiendo de los requerimientos de la pieza según el que hizo el diseño, ¿no? Aquí tenemos la misma vista en isométrico, entonces aquí la tolerancia nos la está indicando en 0.05 en ese sentido y 0.01 en ese sentido, ¿sí? Y la máxima condición de material es 40. ¿Por qué? Porque aquí está la tolerancia dimensional, vemos que es 40, ¿no? Aquí está. Cuando una tolerancia de rectitud es especificada en cada vista, cada una de ellas debe ser verificada en forma separada. Entonces, a la hora de verificar, vamos a verificar primero en este sentido y luego en este sentido. La característica de tamaño debe de estar dentro de una frontera de forma perfecta a máxima condición de material, a menos que se utilice el modificador de independencia en la dimensión de la característica de tamaño, ¿sí? Es más o menos lo mismo que vimos en la barra, ¿no? Aquí, como no hay modificador de independencia, lo máximo que puede llegar es 40 y la variación no puede ir más arriba de esos 40, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a medir la rectitud de la superficie o la rectitud del eje con independencia del material? ¿Sí? ¿Cómo es que se hace? Pues muy fácil. Si yo tengo mi barra, aquí tengo la barra y me está indicando que debe tener una rectitud de 0.2, entonces voy a utilizar un mármol, una superficie plana, normalmente es de piedra, que está perfectamente verificada, que está totalmente plana, ¿sí? Entonces en ese mármol voy a poner mi barra y la voy a rodar, ¿sí? Si vemos que el alambre que mide 0.2, que es el tamaño de la tolerancia de rectitud, si vemos que ese alambre que mide 0.2 a la hora de rodar la pieza no pasa por encima, quiere decir que tiene menos de 0.2 de rectitud, estamos dentro. Si el alambre alcanza a pasar sin tocar la pieza, quiere decir que nuestra pieza está fuera de tolerancia, ¿sí? Esta es una forma de medir la rectitud. Hay otras muchas formas, por ejemplo con dial, ¿sí? Podemos utilizar un dial y recorrerlo sobre el mármol y ir checando toda la superficie de la pieza, pero más o menos para que se entienda qué es la rectitud, ¿de acuerdo? Otra forma de medir la rectitud, tenemos esta indicación, fíjense, diametral 0.2 a máxima condición de material, y aquí tenemos el rango dimensional, el máximo es 16.6, ¿sí? Pero como indica máxima condición de material, le vamos a sumar el 0.2, ¿no? Entonces aquí el buje que vamos a hacer para poder medir esta barra debe tener 16.8, o sea, el 16.6 más el 0.2 de la tolerancia de rectitud, y entonces vamos a hacer pasar nuestra barra por ese buje. Si la barra pasa, quiere decir que estamos dentro. Si la barra no pasa y se atora, quiere decir que estamos fuera, ¿sí?